tuvieron una baja en la disminución de ingresos, y uno diría, pues también va a la baja en la parte del gasto, o se mantiene, ¿no? Y no, lo que está viendo la autoridad es que aumentó el gasto. Oye, ¿cómo va a ser posible que disminuyó el ingreso y pues tiene que ir pues, también que vaya a la baja lo que es el gasto, se mantenga, ¿no? Se incrementó. Entonces, al ver esas partidas por las variaciones, ¿Me es como escuchas? están afectando. Listos, ya te escuchamos. Ok, ya, listo. Andy, gracias. Muy bien. Sí, ya se resolvió el tema del audio en esta, pues creo que es una plataforma de una página de internet, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? Ya, listo, ¿no? Adelante. sí, gracias, Ramiro. Pues, ya sabes, todo es en vivo, no te preocupes. Eso sucede siempre, son los imponderables de la tecnología, pero mira, se aprende algo nuevo de plataformas Sí, que nuevas o que uno no, o que mejor dicho no, yo no había usado, pero bueno, adelante, Ramón, adelante. no, bienvenido y muchas gracias, estimados. Voy a presentar al contador público certificado Ramiro Ábalos Martínez, es nuestro invitado del día de hoy con este tema de los esquemas reportables. Ahora sí, la fracción cuarta, son 14 fracciones. Él es licenciado en contaduría, es experto en el área fiscal e impuestos. Ha dedicado una parte de su vida profesional a la asesoría de negocios en compañías nacionales e internacionales. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde ha desempeñado diversos cargos. Ha sido ponente para Baker Tilly, Colegio de Contadores Públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales, asociaciones del sector empresarial. Es estudioso de la normatividad fiscal y de procesos digitales de recaudación digital. Es contador público certificado, como había comentado, por examen presentado en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y también cuenta con la certificación profesional por disciplinas en el área de contabilidad y auditoría gubernamental. Actualmente ocupa el cargo de secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y socio de Baker Tilly. Estimado Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, gracias por tu gentil invitación a este foro de la contaduría pública. Sí, muchas gracias. Yo invité al estimado Ramiro, obviamente es conocedor de este tema, y estamos platicando sobre estos retornos que hacen, inclusive hablamos de facturación, y más que la vamos a comentar. Dije, pues adelante, ¿no? Te tomo la palabra y para que podamos platicar al respecto. Ramiro, ¿cómo ves ahorita actualmente el entorno de los esquemas reportables? ¿Cómo ha hecho ruido dentro de lo que es el medio, sobre todo la parte contable? ¿Y cómo ves al sector empresarial? Porque el sector empresarial como que diciendo estas cosas de los asesores fiscales, ¿no? ¿Cómo ves un aspecto general todo esto? Te diré que en términos generales lo que nos ha tocado ver en la firma es que hay inquietud del empresariado, diría yo que principalmente de las transnacionales, que son las que se preocupan un poco más por estos temas de cumplimiento. Además, habrá que decirle que le quitó mucha presión digamos, al tema, la publicación del acuerdo en referencia a los esquemas reportables, ¿no? Hubo una publicación en donde para los esquemas personalizados, ¿verdad? Le da le quita presión hasta las operaciones de 100 millones de pesos, ¿no? Bueno, el beneficio fiscal. Entonces, sí vemos inquietud. Es un tema que habría que como le digo a los clientes, habría que diagnosticar si estás en el supuesto de los esquemas reportables y si tenías que haber presentado una declaración en el mes de febrero, ¿no? Que fue la primera oportunidad de presentar esta declaración esta información ante el fisco. Y recordemos que en febrero esa obligación fue exclusiva de los contribuyentes, no de los asesores fiscales. Entonces, ese fue el primer arranque para el contribuyente, y habrá que decirlo, es una oportunidad de vender servicio a los clientes, ¿no?
¿Por qué? Pues porque van a ocupar de alguien que les diga si estás en los supuestos, en alguno de los 14 supuestos del artículo 199, ¿no? Y el alcance es tremendo, si sí lo hay. Y ahorita lo comentaremos algunos tópicos, ¿no? Algunos temas de este asunto. Así es. Sí, fíjate que inclusive con la publicación del acuerdo, estamos platicando con Prodecon hace unos días, y también pues han visto ahora que el acuerdo pues no te libera de lleno, ¿no? Porque ahora menciona una pregunta frecuente en el minisitio, que ahora, ok, no estás obligado por los 100 millones, pero ahora me tienes que emitir una constancia por la parte de que ahora es un esquema no reportable. Entonces esto Sí, genera ahora que todo el mundo quiere una constancia, porque ahora todos tienen dudas de que, ok, no es un esquema reportable de las 14, pero ahora es un esquema no reportable. Entonces todo el mundo hace de cuenta, es como las hormigas que les echas agua, empieza todo el mundo a correr, ¿no? A ver qué se trata todo esto, ¿no? sí, sí. De hecho, ese tema, ese tópico de si consideras que no es un esquema reportable, debes tener la opinión de alguien que te diga por qué no debe informarse. Eso está en el código. Recordemos que a la autoridad le encanta hacer ciertas precisiones en su tan afamada sección de preguntas y respuestas, preguntas y confusiones, ¿no? Entonces, sí, desafortunado o afortunadamente el contribuyente va a ocupar que alguien le diga si ese esquema es reportable, y si no lo es, va a tener otro documento, una constancia donde le diga por qué no es un esquema reportable. ¿Sabes? También lo que yo veo es que hay un tema luego de un tanto de inquietud por parte de contadores, que luego pensamos que hay que informar todo, o que deben de manifestar cualquier situación por cuestión de adoptar un criterio conservador. No, hay 14 esquemas reportables. Y hay uno más que es el de cualquier beneficio que le genera el cliente, que es el del tiro al blanco, ¿verdad? Cualquier cosa que genere beneficio fiscal podría quedar ahí, podría, y habría que sustentar el por qué consideras que genera un beneficio fiscal para el contribuyente. Pero yo les diría que deberíamos, el camino es diagnóstico 14, de esos 14 esquemas, todos son de evasión, todos son de evasión, todos son de beneficios, digamos, agresivos para el contribuyente. Y si sí estás, bueno, ya quiero ver quién va a informar esos esquemas, ¿no? Porque, y bueno, ahí van a ver, platicaremos el número 4, que yo estoy esperando a ver quién se anima a reportar. Hay muchos que deberían reportar, muchos que se dedican a vender facturas, entonces es un tema interesante. Sí. Fíjate que esto que comentas, que hablaste de evasión, es parte de lo que son parte de las acciones BEPS. Y casualmente esta semana o la semana pasada, no recuerdo, salió por parte del OCDE ese documento del Cracking Down of the Professionals who Enable Tax and White Collar Crimes. Es el combate a los delitos de cuello blanco. Está muy interesante el documento. Recordemos que había una corriente de PLD para los contadores, ya están los esquemas reportables, pero me llamó la atención que dicen los facilitadores o los profesionales que habilitan, eso es la parte que no me gustó, dicen los contadores y abogados para crímenes de cuello blanco, para lo que conocemos como delitos financieros y fiscales. Entonces, como que se va haciendo una esfera o algo relacionado con la figura, no solamente como del asesor fiscal, que es lo que está viendo el esquema reportable, sino contrarrestar estas situaciones que generan un daño obviamente a la hacienda pública, por lo que es los delitos fiscales, que nunca habíamos, yo creo, visto una persecución tanto hasta que vino la parte de la habilitación de ley de delincuencia organizada con la compraventa de facturas, que es la que estás hablando del 113 bis del código.
que está relacionado con eso que comentas, a los delitos financieros. ¿Cómo ves que se ha acrecentado esto ahorita con la adecuación a la Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos, todo lo relacionado con eso que acabas de hablar del tráfico de comprobantes? Pues es una tendencia muy clara del país, ¿no? En el contexto internacional, digamos que ya se han implementado diversas medidas para, pues, evitar, mejor dicho, combatir los delitos de cuello blanco, ¿no? No precisamente dirigido a portadores, ¿no? Pero... Digo, que veo que traes camisa blanca, o sea, no va dirigido a ti y cuello blanco, sino a otros. Nosotros. Para ponerme la verdad, pero eso nos obliga a tener más controles de calidad y de conducta en las firmas. Hoy lo que peor que podemos hacer es no hacer nada. Es, bueno, pues hay reglamentación, el PLD, no soy cercano a ello. Hay reglamentación en esquemas reportables, aun cuando sé que no estoy haciendo ningún esquema reportable, pues sigo con la misma política de, ¿sabes?, de brindar servicios a los clientes. Cosas tan sencillas como cuando, ¿sabes?, le damos cierta información a los clientes. Por lo que preguntas, si es tendencia mundial, tenemos que implementar más controles y tenemos que capacitar a nuestra gente sobre la forma de brindar servicios. Si es que no estamos en un esquema, ni en esquemas reportables, ni en un asesoramiento del lavado de dinero, vamos a ver. Luego de ello, de prevención de lavado de dinero. Si hay implementación para PLD, sí, viene y lo que sabemos es que van a involucrar las actividades de contaduría pública y de administración y de esos temas. ¿No debe espantar? Pues no. Yo lo que creo es que simplemente tenemos que implementar controles en donde pues, yo veo complicado que alguien siga ostentando un poder de un tercero para abrir cuentas de cheques, ¿no? Nosotros en la firma, pues está prohibido, ¿no? Con esquemas reportables tenemos que ser cuidadosos hasta en la forma de redactar ahora. Luego, ¿cuántas veces a un cliente no le aún el esquema reportable, aun cuando le mandan un caso, un planteamiento y el contador le redacta y dice, no, yo te sugiero, yo te recomiendo, realiza este procedimiento por escrito y en un correo. Aun cuando no es un esquema reportable, y te plantean ¿qué es mejor, aplicar un arrendamiento puro o un arrendamiento financiero? ¿Qué es mejor, aplicar una depreciación? Pues temas muy sencillos, depreciación normal o una acelerada. Entonces, yo les diría, la forma de relacionar, de proporcionar información debe cambiar, aun cuando no sea un esquema reportable, sus contratos, sus convenios, todo ese soporte. Bueno, pues ¿cuántas veces nos dan un servicio? No damos un servicio y ni siquiera hay un convenio de firmado. Pues por argumentos hay bueno, 2000. Era muy rápido, el cliente no le gusta firmar, cualquier cosa sirve para no tenerlo. ¿Por qué lo vas a documentar en el caso de una revisión? Y si tienes el contrato, insértale la cláusula de esquema reportable y saca el acuerdo de que si eso, y es un tema muy general para esquemas, y saca el acuerdo ahí de que si eso se llega a configurar en un esquema reportable, el que va a informar es el contribuyente. Saca el acuerdo ahí, firmado. Porque si se llegara a configurar, recuerda que son dos operaciones en adelante. Tú no sabes si en ese tramo que fue uno solo, de ahí el cliente conecta a otro tramo y se configura el esquema reportable. Entonces, saca el acuerdo de que si ese tramo se tiene que informar, lo va a hacer el contribuyente. Y bueno, pues yo me siento más tranquilo de tener eso firmado que hacerlo, el trabajo, aunque me paguen, sin un documento donde está el consentimiento del cliente. Eso que comentas, Ramiro, es importante. En el contrato de prestación de servicios, nuevamente nosotros ponemos una cláusula de secreto profesional, ¿sí? El famoso secreto profesional, ¿no? Que es la parte de confidencialidad de acuerdo al código de ética, ¿no?
Entonces tenemos que en esa cláusula, porque el mismo código nos señala que no se violará la secrecía si se manda la información sobre Eso, tales esquemas. así es. Así es correcto, es correcto. Sí, no, y bueno, yo le agregaría otra cláusula, Ramón, en referencia a que si esa parte que forma parte del servicio de asesoría, yo cuidaría la palabra asesoría, yo diría ese pues, servicio de consultoría, llegar a configurarse como un esquema reportable, el que va a informar es el contribuyente. Si no, la multa es de hasta 20 millones de pesos y bueno, yo sé que luego no es una cantidad que traemos en la bolsa, ¿verdad? Pero si está complicada la sanción, hay que cuidar esos temas. Sí, inclusive en el documento 2 se menciona que cuando se esté imposibilitado, hay una situación legal que no quiera el contribuyente mismo que se mande, pues el asesor, es una cosa chistosa, ¿no? El asesor va a informar a la autoridad que está imposibilitado legalmente para dar a conocer todo el esquema reportable, que es alguna constancia similar al del esquema no reportable. Entonces, imagínate, tú mandas algo y dice, mira, si hay un esquema, pero el cliente me dijo que no te lo revelara. Entonces tienes que de todas maneras mandar la información para que no te hagas acreedor a la multa, ¿no? Es correcto. Sí, claro, sí. Es Oye, claro. ¿cómo ves entonces que a ver, para hacer la parte fuerte de la plática, acláranos, o vaya, creo que la mayoría de los que estamos aquí y los que nos van a escuchar más tarde, ya estamos también vía transmisión en Facebook, ¿qué es un esquema? ¿Qué es un esquema reportable? ¿Y qué es un esquema no reportable? Así para hacer la Sí, aclaración, ¿no? sí, básicamente un esquema reportable es aquel que está delimitado en cada una de las 14 infracciones del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Operaciones en donde el asesor, es curioso porque la redacción dice que participe en el diseño, en la comercialización, estructura y dice de la totalidad de la operación, de la totalidad de la operación. Totalidad. Y ahí se los dejo en la mesa porque y habla de dos esquemas, el personalizado y el generalizado, ¿no? El personalizado va enfocado a la situación del contribuyente y el generalizado es cuando el asesor diseña esa estructura y lo comercializa. Y aunque se sorprendan, sí hay muchos de esos temas. No lo van a escuchar, no lo van a escuchar en cursos, esos esquemas reportables. No los van a escuchar en maestrías o no lo van a escuchar en diplomados. Esos esquemas normalmente no salen al público, pues. O si saben de algún evento en donde alguien platica abiertamente esos 14 esquemas, con casos en particular y diseños, me avisan para entrar y andar de curioso y escuchando. Entonces, esos esquemas normalmente, o sea, los conoces, escuchas de ellos, ¿verdad? Escuchas de ellos en la práctica. Hay estudiosos de los temas en donde dices, ok, sí se podía, sí, claro. Lo trae tal firma, lo trae tal contador y sí, claro. O sea, está dividido en 3 porciones y en 4 porciones. Muy bien. De hace 15 años, de hace 20 años. Entonces, esos son los dos tipos de esquemas, generalizados, personalizados. Y los que no son reportables, pues, evidentemente, son los que no caen en ninguno de los supuestos que les acabo de comentar. Son 14, todos. Me han preguntado mucho, por ejemplo, ¿qué es? Yo soy un contador que me dedico a revisar impuestos. ¿Tengo que informar? No, por Dios. O yo me dedico a revisar CFDIs y inclusión electrónica y, ¿sabes? Algunas facturas no son deducibles. ¿Tengo que informar? No. Todo lo que es compliance no se tiene que informar. No tiene nada, hay que estar tranquilos, no tiene nada que ver. Normalmente el contador común y corriente con actividades de compliance no tiene que informar. Esos esquemas son todos de alta relación fiscal. Son
son muchos internacionales, son muchos que involucran cosas de comercio exterior, presión de transferencia, son digamos que complejos, ¿no? Complejos y bueno, uno los ve y dice, bueno, pues, pero ¿qué puede ser de evasión? Sí, genera un beneficio grande al contribuyente. Sí, fíjate que eso de lo que acabas de comentar, inclusive ya hay dudas al respecto, porque luego dicen, bueno, ¿qué han hecho los contadores al respecto? Es que luego nos echan la culpa de todo, ¿no? Bueno, ¿cómo participan los contadores en esto? ¿Qué no lo han visto? Dice, bueno, en la propuesta como venía, eran más todavía que venían enlistados en los reportables, eran mucho más. Por ejemplo, por Sí, asesorar por un no deducible. Recuerdo, si, oye, imagínate, tú asesoras por un no deducible que se vuelva deducible o parcialmente deducible, ahora resulta que tienes que reportarlo. Entonces, imagínate a qué grado tendríamos que entrar en esto. Entonces, sí se ha hecho un trabajo al respecto de los esquemas reportables, pero pues las modificaciones BEPS en las que participamos, pues no podemos ser omisos respecto a ellos, ¿no? Y probablemente vendrán mucho más cambios, pero yo creo que esto que comentas de los generalizados y personalizados, ahí te va esta pregunta, Ramiro. A ver, tú que eres experto, ¿cómo va a determinar la autoridad o en base a qué factores, de acuerdo a la definición que ellos mismos manejan, de que a lo mejor tú dices que es un esquema personalizado y no lo es. y, Ah, sí, no, no, y no. luego la autoridad te dice, no, es generalizado? Espérate. A ver, ¿cómo va a estar esa facultad o cómo se va a dirimir? Porque ya hay dudas al respecto. Sí, es que esa confusión la tenemos muchos, ¿verdad? No hay claridad entre que si se genera o no un concepto personalizado o generalizado. Lo que te puedo dar es el comentario, por ejemplo, de nosotros en diagnósticos nos han preguntado mucho de jurisprudencias, fíjate. Jurisprudencias, que ya dio la corte y que lo que hace el contribuyente es jalarla, la toma y dice, esa la ejecuto y yo sé que no es obligatorio para el SAT y que en todo caso, cuando me la detecte la autoridad, me voy a la litis y en la litis la voy a ganar. ¿Por qué? Pues porque ya hay jurisprudencia. Ese es el costo de lo vendido actualizado. Eso no hay mucho, no es algo que esté prohibido dialogar. Pues hay una sentencia, una jurisprudencia de la Corte que dice que lo único que se ganó en materia de costo de lo vendido fue actualizar el inventario. Y ahí está. O sea, no es nuevo. ¿Qué haces? La aplicas, la jalas, deduces el costo de venta actualizado, ojo, nada más la pura actualización lo que se permite, ¿no? O sea, ya olvídate de lo demás, que actualizaban todas las compras, no, nada más la parte de valor de la mercancía, la jurisprudencia no te dice específicamente cuál es el método que debes utilizar para actualizar esas mercancías. No lo dice, tú lees la jurisprudencia y al final acabas con 2 o 3 procesos. Hay uno que es el mejor dependiendo de las condiciones del contribuyente y tú dices, ese hay que tomar. Rotación o, esto tengo por de la otra, rotación de cuentas por cobrar o jalar el inventario al final del ejercicio. Bueno, lo tomas, lo ejecutas. ¿Ese esquema reportable o no? ¿Es un esquema o no es un esquema? ¿Dónde lo acomodarías? No, tú podemos encontrar ese esquema. Dime dónde van las 14. Ahí yo no lo veo en las 14. A menos que sea una diferencia contable fiscal de la última. Esa que acabas de decir, la del 20%. Ándale, Es, esa podría estar ahí y había que evaluarla. ¿Es un esquema personalizado o generalizado? Si era, cualquiera lo puede ocupar, yo diría, pues no, es para un tipo de industria, tendría que ser personalizado, ¿no? Cualquiera lo puede ocupar porque es jurisprudencia. Tú la Entonces es tomas, generalizado. ojo, pero ahí te va para meter más complejidad, pero lo adaptaste a la situación en particular del contribuyente. Es Porque todos correcto. son
A uno le puede aplicar rotación, a otro le puede aplicar, o sea, ¿me explico? Entonces, sí, cada tema en particular, cada asunto en particular tendrá que requiere un análisis muy en particular. En este que te platico, mi humilde opinión es que es un esquema personalizado. Lo jalaste y lo adaptaste a la situación particular del contribuyente. Tan es así que si esa misma jurisprudencia tú la aplicas a otro contribuyente, quizás el resultado sea distinto y el procedimiento de actualización del inventario sea distinto. ¿Me explico? Aun cuando sea la misma jurisprudencia, entonces, y ya Uno eso. de servicios, que no, el inventario que sea de algo de mercancías, bueno, no de servicios que no tengan la mercancía, ¿no? Porque no es operativa, ¿no? Que le apliques esa jurisprudencia, ¿no? Este va enfocado a costo de lo vendido de compañías que solamente están deduciendo el valor del costo de ventas histórico. Entonces, hay una estructura para hacerla. Muy buena, por cierto, y es jurisprudencia legal. Así es. Bueno, para que vean que no es tan sencillo, porque el acuerdo te dice, están liberados los personalizados, ¿sí? Pero luego, oye, los generalizados, no. Pero como estamos dando este ejemplo, ¿qué te parece si la actualización del costo pudiera ser o generalizado o personalizado? Porque dice, yo lo escuché, lo patenté, lo pegué y vámonos. No tuvo que ser exclusivamente para uno, ¿no? Aparte, Ramón, y alguien que te lo dé por escrito. Pues claro, o sea, si en esta charla de los asistentes dicen, yo lo escuché que Ramiro dijo que, pues sí, claro, nos vamos a acordar en las semanas. No, pero eso es para efectos educativos, es que no aplica. Okay. Pero el contribuyente va a requerir el que alguien se aviente y diga, claro, por supuesto, y pues, con tu firma y tu RFC por delante, ¿no? Entonces, es todo un debate, esto es real, este caso que te acabo de platicar es real, de clientes, de compañías que necesitaron el informe en tal sentido, y el debate era, ¿le aplica el acuerdo o no? ¿No? Lo que acabas de comentar, porque si la configuración es personalizada, entonces el acuerdo le sirve, ¿no? Y ya, todos tranquilos, ¿no? Ahora vamos a ver quién te lo puede poner por escrito, ¿no? Entonces, obviamente con el tiempo que implicas y los valores por delante, con gusto, si hay elementos, ¿no? Así es. Ok, bueno, fíjate, entonces dentro de estos esquemas, para que vean que no es ya olvidámonos con el acuerdo, está uno que vamos a platicar de lleno, que es la fracción cuarta, dentro de esos esquemas. La fracción cuarta dice, es un esquema reportable, o sea, los que se informan, fracción cuarta, consiste en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie. Parece un trabalenguas, pero ahorita lo vamos a explicar. A la persona que lo efectuó o alguno de sus socios accionistas o partes relacionadas. ¿Sí? Esto suena como que, vamos a decirlo de manera rápida, sacaron dinero de la empresa con una serie de empresas, ¿no? Pero, ejemplos hay varios, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto de esta fracción, estimado Ramiro. Claro, esta fracción dice, una compañía le hace pagos a un socio, ¿no? O a otra compañía, y esta retorna el recurso a socios, accionistas o una parte relacionada de la persona que hizo el primer pago. Esta que hizo el primer pago, pues no es más que regresar la lana, ¿no? El famoso, en el argot, en el mercado, es el retorno de recursos. Esta compañía hace un pago a una entidad y en esta maraña que luego no se ve, retornan el recurso a un socio, a un accionista o una parte relacionada de quién, de la persona que hizo el primer pago, de esta que hizo el primer pago. En un esquema normal, sencillo, digamos que limpio, se los
Se los dejo en la mesa para que ustedes lo analicen. Es una compañía le paga dividendos a sus accionistas. Limpio, tiene QFIN, ya sea que no genera retención del 10% o que sí genera retención, y esos accionistas se voltean, toman la lana y se la regresan a una compañía aparte relacionada como aportación de capital. En esa compañía es una parte relacionada de la primera que hizo el pago. Pareciera que caería en esa fracción cuarta. Lo cuestionable ahí es cuál es el beneficio fiscal si no tuviste ahorros. O sea, el impuesto se pagó si generó retención. Si no generó retención, simplemente hiciste aplicación de ley. ¿Retorna la lana? ¿Sí? ¿Dónde está el beneficio? No veo una deducción, no veo una reducción de impuestos. Habría que mucho revisarlo a fondo para decidir sobre si ese sería un esquema donde ese retorno sería sujeto a un esquema reportable. Desde mi punto de vista, no sería así. Sí, Ramón, ibas a preguntar. Fíjate que creo que cada fracción tendría que tener una como justificante o explicación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, no? Porque yo al leerlo, como tú dices, cosas que tratan que es como una evasión, pero a veces es una planeación fiscal agresiva, eso es de acuerdo al documento 12, y yo creo que así lo tenemos que ver en esto de los esquemas reportables. La famosa telaraña, ¿no? Que es la empresa A le pasa a la B a la C, se pierde a la D, y luego por casualidad del destino se regresa a uno de los socios de la empresa A, el dinero, ¿no? ¿Sí? Ahí te va una que quizá nadie conoce, no existe aquí en México, te la voy a platicar porque la he escuchado por ahí, que es en donde va enfocado esta fracción cuarto de lleno. Una compañía, esto yo sé que no existe, no se da ni en el sureste, ni en el centro, ni en el norte. Una compañía le paga servicios administrativos a una compañía externa, Servicios administrativos, ya saben, ahí seguramente habrán escuchado que o le paga servicios administrativos, o de publicidad, o de mercadotecnia, asesorías de contabilidad, fiscal, cualquier cosa, ¿no? Esta compañía, en esa parte que no vemos, se queda con el recurso y otra compañía de ese grupo le paga a esa otra compañía, retorna el recurso vía pago de honorarios asimilables a salarios a un socio o a un accionista o a una parte relacionada del primero. ¿Qué es? Es el esquema del benefacturas. Es el esquema del benefacturas. ¿Cuánto te van a retornar el neto? ¿De cuánto? Pues menos el fee que te cobran. O sea, $1,000,000 se quedan con, bueno, luego hasta te dejan hasta el IVA, ¿no? O sea, te pagan 1,160,000 y te regresan a 1,100,000, ¿no? Ese es el esquema que persigue esta fracción cuarta, frontal, de lleno. Aquí lo que quiero ver es quién lo va a informar. ¿Quién lo va a informar? O sea, el asesor, el contribuyente que no le dio. Recordemos que si el contribuyente, si el asesor no me da el ID del esquema reportable, el que está obligado a informar entonces es el contribuyente. Claro, son operaciones de evasión fiscal. El contribuyente sabe que es un pago irregular de algo que nunca existió. Entonces, si ya viene el aplicativo, Ramón, es criminal el aplicativo, ¿no? Te pide, bueno, las reglas, mejor dicho, te pide la relatoría del caso. Nombres, RFC, compañías, o sea, hay que saber redactar también porque pide una redacción muy padre para que lo pueda entender, que sea la regla, la 221.8. Entonces, ahí es donde va a enfocar, va de lleno esos esquemas de muy fuertes, y ya seguramente escucharon al procurador hace un par de días. Y esa información pública, omitiré el nombre, le quiero dar una aprehensión y dice el procurador: sabemos que la semana pasada un grupo de 5,000 empleados
de una compañía que tiene 5,000 empleados, le rescindió contratos a este grupo de empresas. ¿Y saben qué dijo el procurador? Esto no es suficiente, y no es suficiente. No es suficiente. Necesitan pagar las cuotas del Seguro Social y necesitan pagar las retenciones. Y si no, habrá cárcel para la empresa, ¿eh? Y eso le metió frío, ¿sabes? No, Fíjate que cuando estaba en la exposición de motivos, había otra fracción que hablaba exclusivamente de las outsourcing, las que se tratara de disminuir el pago de cuotas e impuestos del título cuarto, capítulo primero. Eran las outsourcing. Esa fracción no pasó, pero al leer la fracción cuarta hay outsourcing de flujo. O sea, la empresa A le paga a la empresa B, que es la del outsourcing, y como tú comentabas, el outsourcing luego resulta que les paga vía asimilados a los socios que están en la empresa A, ¿sí? Entonces yo creo que creo que estamos en la misma línea, Ramiro. Creo que la fracción cuarta es ocultar o evadir el pago de los impuestos. Creo que podríamos decir que ese es el objetivo de esta fracción cuarta, ¿no? Totalmente, y además le agrego a otro comentario del procurador. Están preparando 100 órdenes de aprehensión para personas que recibieron pagos de, ¿qué crees, Ramón? Asimilables a salarios. La estructura evidentemente era el retorno del recurso, ¿no? Y el empresario luego bien contento, ¿no? Porque decía, hasta me están devolviendo tantos puntos porcentuales. La verdad es que se tardó la autoridad, porque luego los que no sabíamos éramos la gente que no vendemos facturas, ¿verdad? Que no estamos metidos en cosas diciendo, el que sabes aquel, pero aquel, el que te vende es una factura. O sea, complicado, ¿eh? Complicado. Ahora, Ramón, en la ejecución, fíjate, en la ejecución de esta fracción cuarta, ya se está el esquema en donde se hace el pago y me retornan parcialmente. Nunca te lo van a retornar todo el esquema de facturas, ¿eh? Porque se quedan con el fee. ¿Tú crees que el asesor va a informar? O sea, ¿tú crees que el asesor de verdad va a informar? Entonces, si no informa al asesor, se voltea con el contribuyente y dice, el contribuyente tiene que pedirle el ID del esquema reportable que el asesor registró ante el SAT. Si el contribuyente no tiene el ID, el contribuyente tiene que registrar, tiene que informar el esquema. ¿Lo va a hacer? Si él sabe que compró facturas. Bueno. Fíjate que también un sobrecosto que puede darse para fraude interno. Mira, luego la empresa A requiere construir un edificio y entonces contrata a la empresa B, C y D, que uno les hace la obra negra, otro les pone los marcos, otros sistemas de cómputo, y casualmente los socios de las empresas que están contratando son los mismos. El de las computadoras es el socio dentro de la empresa. El otro tiene una constructora que es la que le lleva a cabo. El otro donde están los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Aunque no sea una situación, podríamos decir, de un tráfico de comprobantes, sino puede ser un sobrecosto, están participando los mismos para retirar ese recurso. Entonces, digo, operaciones puede haber tantas, pero aquí es que tanta conexión, por eso yo les rescato la palabra interconectados. Esto en auditoría le llamamos telaraña. La A con la B con la C con la D, la C cruza con la E, pero todas interactúan, aunque no de manera directa, pero obviamente alguien va a tener el recurso al final de la operación, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no, estimado Ramiro? Sí, totalmente. Y recordemos que genera un beneficio fiscal. En el primer caso que te platicaba, hablamos con cuántas compañías no conocemos que hacen decreto de dividendos y dicen no me voy a quedar con el dividendo y lo retornan vía aumento de capital a otra compañía. Obviamente hoy tiene que, inclusive hay modificación para el 2021 en cuanto a aumentos de capital. Tienen que conservar estados de cuenta, más documentación de la que venían exigiendo hasta el año 2020. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva? El contribuyente tiene que ser más ordenado en la forma de realizar las operaciones. Les decía, hace un par de días recibí unos clientes en donde
sí, un arquitecto, esos famosos en un estado, construye una sucursal de una agencia automotriz. Pasan 4 años y llega la autoridad y le dice a la agencia, a este grupo de empresas, oye, muéstrame la documentación de la construcción de esa sucursal. No, pues aquí está. ¿Qué crees que salió? ¿Qué crees que esa compañía salió en la lista negra de uno de los mejores arquitectos de ese estado? Y entonces, para encontrar arquitecto, después de 5 años, bueno, lo hicieron ir porque lo invitaron a cotizar una remodelación de la gente, de la agencia principal, lo cual no era cierto. Nomás lo llamaron para decir, oye, ¿qué pasó con esto? Te pagamos toda la obra de esa agencia automotriz y 5 años después ahora el SAT lo tenemos encima. Porque nos están preguntando hasta cómo te pueden revisar, ¿no? Para no ser largo, el cliente acabó pagando el impuesto. O sea, desafortunado, absurdo, porque el tema de la litis era demasiado extenso, ¿no? Y sí. Sí. Pero fíjate, ahí dice, oye, es una operación inexistente, ¿no? Oye, ¿pero aquí está el edificio? Lo estoy tocando, dicen. Pues fíjate que no. Está en esa ciudad, existe, pues, que hizo algo, esa compañía la liquidaron, o sea, seguramente sí, el riesgo de impuestos y quién sabe qué ingresó y perjudicó a sus clientes. No es un tema sea grave porque hoy no solamente en lo que es el área de PLD se le conoce como el know your client, conoce tu cliente para efectos de que no tengas operaciones sucias, pero hoy con asuntos de gobierno, con controles de operaciones de proveedores, es un conoce a tus proveedores. Claro, o sea, es constancia de opinión positiva del SAT, del Seguro Social, del Infonavit, ubícalo en su domicilio, llámale, o sea, que tenga capacidad de respuesta. Me explico que además de que la operación sea real, de que te estés comprando ese material o esa mercancía, que exista, que tenga la capacidad de dar el servicio, que no sean compañías de papel, porque en este caso puedo platicar, o sea, no es suficiente, recuerden, con tener la factura, hoy no es suficiente, ni con el contrato, necesitas documentar la operación, de las más importantes. Sí. Con esto que platicas de quién se va a aventar esto, la información, la regla 221.8, dice, bueno, ¿qué es lo que hay que subir? No, fíjate qué tanto nos pide, dice, un diagrama donde se observan todas las operaciones que forman parte del plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación, integran el esquema reportable, el país, jurisdicción donde se ubican o se ubicarán los sujetos involucrados en el esquema reportable y bajo qué legislación se celebra o se celebrarán operaciones, actos o hechos jurídicos que forman parte del esquema reportable. Ese es un punto nada más. Un punto. Ok. Sí. Ahí está otro donde habla de la oratoria, creo que está la otra diapositiva. Antecedentes y conclusiones, señalar detalladamente mediante qué serie de pagos u operaciones interconectados en concreto se retornan o retornarán la totalidad o una parte del primer pago que forman parte de dicha serie de pagos, señalar si con motivo de la implementación los contribuyentes beneficiados se auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas, indicar la secuencia que llevarán o llevarán a cabo tales actos, o sea, de pi a pa, o sea, que de la mano lo llevas, sí. Y si es personalizado, fecha exacta o fecha aproximada cuando se llevaron a cabo las operaciones. ¿Quiénes se vieron beneficiados? ¿Quiénes participaron en el esquema? Que sean partes relacionadas debiendo manifestar dicha situación. La razón de negocios y los motivos. ¿Sí? O sea, concepto de los pagos y detallar todas las operaciones que se realizaron al respecto. ¿Qué más quieren? El inciso F dice indicar detalladamente todas las operaciones que se realizan o realizarán, el país en el que se llevan o se llevarán a cabo, el monto de cada una de ellas y la fecha en la que se celebran o celebran. Es una relatoria de toda la operación, pasando por X o Y compañía. Y hay mucha información que no tienes, ¿eh?
hay información que quizá el mismo contribuyente no va a tener, el mismo asesor no va a contar, ¿no? Quizá tenga control de la compañía de la que él está operando y de las demás. O sea, la pregunta es, cuando le pagas unas facturas de administración o servicios administrativos a una compañía, ¿cómo pasan el recurso de esa a la otra? Sí, a lo mejor el que te dio la factura lo conoce, lo va a manifestar, va a hacer la relatoría que piden ahí. Es extensa la información, totalmente, extensa. Y dice, aparte, datos de las personas que realizan o realizarán los pagos. Espérate, ¿cómo que el dato de las personas que realizarán los pagos? Tiene el token o el que manda. Dice, aparte, las personas que reciban o recibirán tales pagos, dice, dame los nombres, denominación, razón social, país de residencia, país de constitución, RFC o el ID, según corresponda, actividad, giro y domicilio. Datos de los socios, accionistas o partes relacionadas que realizarán tales pagos, y las personas participarán o participan en un esquema que forman parte de un grupo, los datos del retorno de los pagos, inclusive te piden hasta el registro contable, estimado. Sí. Y fíjate Ramón, que esa estructura que acabas de leer casi se repite con todos los 14 esquemas. Esto de las reglas y el comparativo de todos los esquemas reportados, te piden casi toda la misma información, salvo algunas cosas en particular, ¿no? Pero siguen la misma tónica, ¿no? Sí. Sí, como el de partes relacionadas, creo que se varía, creo que hasta son 2 reglas, creo, si no mal recuerdo, pero sí, prácticamente dentro de las 28 reglas. Es la misma estructura. Son la misma estructura, pero ahí, por ejemplo, yo rescato, te piden la razón de negocios. Sí. Cuidado, el marco contable en el que se desarrolló la operación, registros contables. Pero eso que diga, y se llama los quienes realizaron los pagos, espérate. Cuando habla de razón de negocio, brinca la cláusula 5A, ¿no? Insisto, sí, nosotros en la firma, para los contribuyentes, que habría que decirlo, son las transnacionales, que son las que, o un gran contribuyente, que son los interesados. Sí, es un tema no sencillo, porque tenemos que hacer un diagnóstico de los 14, si existen alguna de los 14 esquemas. Descartando todos los demás, porque nos encontramos en el número de casos. Hay luego. Otra cosa importante, ojo, no solamente informa el asesor externo, ojo, es probable que deba informar el gerente de impuestos de la compañía, el gerente del área legal, el gerente del área fiscal. Ojo, porque eso nada más es de los despachos. No. Ojo, porque luego las operaciones surgen, se implementan por el área corporativa, y del área corporativa hay un área fiscal, hay un área de impuestos, hay un área legal. Entonces, ellos mismos tienen que informar, y luego están, digamos, un poco más nerviosos que nosotros. Sí, eso debemos de reafirmar. No solamente es obligación para los asesores fiscales, porque puede ser que la propia compañía tenga su área de fiscal. Claro, muchos piensan que son los externos, y dije, no, pero no es cierto. O sea, oye, pues, yo conozco el grupo, ustedes tienen un área fiscal, ¿cuántas operaciones nacionales e internacionales no ustedes están haciendo? ¿Están bien seguros que la retención por aplicación del tratado con España, en donde hay reducción de tasa, no debe informarse? Y empiezan los nervios, ¿verdad? Entonces, yo creo que no. ¿Por qué? Porque se aplica un tratado, pero nunca está de más. ¿Qué le va a faltar a ese cliente? ¿Qué le va a faltar a ese contribuyente? Alguien que se lo diga por escrito. Digo, lo pueden hacer ellos mismos, pero está sesgado, ¿no? En la misma área fiscal emite un documento donde dice no se va a informar. Pues sí. Nunca van a decir que estuvo mal. O sea, es un área de oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad para servicios a los clientes. Sí. Mira, yo creo que todo esto va a desdoblarse. Creo que faltan algunos ejemplos. Todavía verán preguntas frecuentes por parte de
de la autoridad. Por ejemplo, estábamos platicando de la semana porque están en las dudas, ¿no? Oye, Ramón, voy a aplicar una disminución de coeficiente de utilidad para pagos provisionales. Esto es para pagar menos en el segundo semestre, ¿no? Es un esquema. Digo, espérate, es un trámite fiscal y el mismo código te señala, si es un trámite fiscal, no es un esquema. ¿Sí? Es una Entonces, totalmente. sí, Aplicación de... entonces hay no esquemas y hay esquemas y dentro de los esquemas hay que ver si es reportable o no. Ya para ir terminando, estimado Ramiro, que sé que tienes ahí corto el tiempo. Estoy feliz que por el horario de la charla, yo me adapto hacia adelante. Unos 5 minutitos nada más. Dije, por ejemplo, dice Armando, buenas tardes, maestros, desde Pachuca, Armando. ¿Hasta qué años revisa la autoridad este tipo de acciones? ¿En forma retroactiva? Saludos. 5 años, si está en orden la compañía, 10 años si cumple alguno de los requisitos que marca el código, ¿no? Que no es inscrito, que lleva doble contabilidad, lo que ya conocemos. Sí lo Sí, va a que revisar. revise, que Sí, revise. claro, y recuerde que si en un año, en un ejercicio, te encuentra que no estás bien, el efecto es que te va a revisar los 5 últimos años. Está siendo muy agresiva, ¿eh? Hoy la autoridad está siendo muy agresiva. Y a muchos no nos fastidia, ¿eh? Que lo haga así. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto contribuyentes que les decimos, eso está mal? O sea, esa operación, aunque te digan que aquel tiene mucho y a favor, y está mal, no existe la operación, bueno, no va a pasar nada. Ya es tu decisión, ¿verdad? Ahí está. A hoy le sale mucho, muy caro la evasión de impuestos. Hasta que pasa. ¿Hasta qué pasa? Así es, hasta que los encuentran. Sí, sí, aquí. Y luego cuando los cuando los detecta la autoridad, todos son unas blancas palomas, ¿no? Ellos no quieren hacer la operación. Y bueno, No, no, no. Cuando te sientan, se voltean ahí en la reunión y dicen, no, la culpa es del contador. Dice, espérate. sí, cómo no. ¿Con cuánto le coopero para el impuesto, no? Sí, sí, sí. No sé. Así es. Sí, está intenso. La realidad es que creo que nuestro trabajo es muy importante. Nunca va a dejar de serlo, de ser así, aun cuando hay sistemas y todo lo que hoy es impresionante con esta nueva modalidad, con lo que estamos haciendo hoy de estar compartiendo el conocimiento a través de esta plataforma, pero lo que traemos es esto que no va a poder sustituirlo tan fácilmente, ¿verdad? La inteligencia artificial, o sea, el contribuyente siempre va a requerir que alguien de confianza les diga esto puede pasar, con la verdad, esto puede pasar o este es tu riesgo. Al final el que decide es el que lo va a asumir. Y hoy vemos, cuando menos yo en mi práctica, veo más empresarios cada vez más preocupados por cómo poder cumplir con la reglamentación de forma ordenada. Súmele lo que está ahorita, ¿no? O sea, de que viene ya lo del outsourcing, que está a la vuelta de la esquina, que habría que decirlo, perjudica, sí, si la desaparecen, porque es una forma de normal, el puro, el que no es de evasión, de negocio, ¿no? Y ahí van todos los grupos. ¿Qué van a tener que hacer? Todos reestructurarse, todos. Otra gran oportunidad para asesoría. Bueno, ni hablar. Sí, pero digo, yo cuando comentas del outsourcing, yo cuando leí la fracción cuarta, como que no dije outsourcing de flujo. Es la primera que se me vino a la mente. Digo, la que se eliminó, que no pasó realmente un outsourcing tradicional. Sí, el tradicional, ¿no? Pero a esta leerla, sí hay esquemas, como tú mencionas, pues se modifica el 94 de renta con los famosos 75 millones para los asimilados, y hay revisiones para los asimilados, dicen qué trabajo realizaste, entre comillas trabajo, qué servicios prestaste, por qué te contrataron, cuál fue tu relación con el prestatario. Y luego 75 millones como que es too much, ¿no? O sea, debieron haberle bajado la regla, o sea, mandarlo mucho más abajo, y si hubieran agarrado un segmento ahí bastante interesante. Todos los esquemas de retorno de recursos sucios los acaban de asimilar a salarios. Muchos de ellos.
muchos, muchos. Entonces, comentaste algo ahorita, ¿no? ¿Cuál fue el servicio que diste? Bueno, ves el CFDI, nada más dice honorarios. Está bien, ¿honorarios de qué? Mercadotecnia, publicidad, contabilidad, ¿qué fue? ¿No? El entregable, échalo, ¿no? Pues no, nada más así me lo pagan, ¿no? Bueno, sí, 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 difícil, difícil, difícil. Sí, más con también reforma el código del 41 sobre el de la información de terceros, que ahí van a amarrar a los asimilados, y el embargo precautorio que cambia el de bienes y ponen las cuentas bancarias, pues sí van a ser manita de puerco a estos asimilados, porque es dirigido a ellos, aunque les diga 75 millones, pero les solicitarán esa información para ver si la operación es real. Estamos hablando de una materialidad en las revisiones de asimilados a salarios. Estimado Ramiro, si quieras comentar algo más al respecto o cómo verás que va caminando este tema de los esquemas reportables en un futuro. Sí, ya finalmente el asunto de los esquemas reportables llegó para quedarse. Yo lo que podría compartir es tomar nuestras providencias en la ejecución de nuestro trabajo, que yo supongo que de ahí vivimos los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Las sanciones son altas si estamos involucrados en esquemas reportables que debamos informar. Insisto, si cumplimos de forma ordenada y tenemos políticas implementadas para evitarlas, me parece que estamos bien. Ahora, si alguien realiza esquema reportable, él sabe que algo no está bien. Algo, la implementación, la estructura puede generar, pues, o está generando un ahorro de impuestos que debe de informar. Nosotros en la firma lo que sí hicimos a partir de este año fue un cambio radical de contrato, ¿sabes? Formas de redacción, le llamamos, por ejemplo, segundos ojos en cartas de opinión. Alguien más, un socio distinto, ve la carta de opinión sobre el asunto que se están consultando para efectos de estar bien seguros que no, aunque no sea un esquema reportable, porque esa redacción luego dice, sugeriste que aplicaran depresión acelerada. ¿Cómo crees? O sea, un beneficio fiscal, ¿no? Ser cuidadosos y realmente creo que estamos cubiertos en nuestra actividad. Sí, hay varias situaciones, como por ejemplo un criterio no vinculativo, creo que el anexo 3, por ejemplo, de entrada, pudiera darse como un esquema, y yo pienso que los del anexo 3, que como está ya por la autoridad visto, en mi opinión son esquemas reportables generalizados, porque acá las agarra, los implementa y caminamos, ¿no? Y ellos tienen un tratamiento también en código que es en el 33, y la opinión de que este criterio es distinto a los de la autoridad conforme a 33 del código. Entonces, también era dentro de los que se eliminaron para los no los reportables. Yo pienso que se va a ampliar todavía más, Ramiro, los esquemas reportables. La autoridad nos va a tener que aclarar algunas cosas como las que platicamos el día de hoy. Digo, creo que vamos al mismo camino, pero para aterrizarlo y que no haya este grado de incertidumbre en el medio. Sí, faltan muchas aclaraciones, pues ojalá no lo vaya a ampliar más, porque si de por sí así, yo tengo más inquietud con los compradores que con los clientes. El cliente como que a veces hay que explicarle más a los de transnacional, luego dicen, pues, de por sí es complicado explicarle los impuestos de México, ahora decirle, hay otro riesgo, como que, ¿cómo? A ver, explícanos. Luego van más preocupados al contador, aquí, oye, ¿cómo informo? Ya quieren informar, Ramón, ¿qué vas a informar? ¿Qué es lo que vas a informar? No, con tranquilidad vamos a revisar, o sea, ojalá y sea, si hay ampliación, que sea ampliación no tan confusa, pues, que si hay algo que debamos reportar, bueno, que nos diga cuál es el caminito y hay que hacerlo, porque ahí sí hay que andarnos con cuidado por las multas. Espero que no te tome la palabra la autoridad y así lo deje, ¿no? Bueno, pues ya te comento, porque a nivel internacional, que es este plan 12, pues esto va creciendo, no nada más de México, hay que aclararlo, esto no nada más es en México, ¿eh? Eso es a nivel mundial, y pues caminará todavía más, ¿no? Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, el espacio que nos diste, sé que andas
siempre corriendo, siempre Ramiro anda corriendo por aquí, corriendo por allá, salió del aeropuerto, ahorita no tanto, pero siempre anda corriendo Ramiro. Bueno, pues sí corro porque tú sabes que soy corredor de larga distancia y Eso. mi maratón. Mi último récord que mantengo intacto fue el maratón de Berlín que hice en 2019. Mi récord fue 3 horas 15:38, que ya no hay más maratones, así que me voy a esperar al próximo el segundo semestre de este año 2022. Pero ya no hay tanta oportunidad, todo cambió, Ramón, como todos los asistentes, todo cambió. Sí hay vuelos, sí hay, pero no con esa frecuencia, Ramón. La verdad es que tomaba 5 vuelos a la semana. Entonces hoy hacemos quizás tantas conexiones por el Zoom, ¿no? Por la cámara. Sí, ya sé que eres mayor ahí en la entrada al aeropuerto internacional, por eso te decía. Ramiro, muchísimas gracias, que te encuentres bien. Gracias, Ramón. Estamos en contacto. Te agradezco tu gentileza de esta invitación a compartir el conocimiento. Te mando un fuerte abrazo. Y a todos los asistentes. Gracias, saludos. Ramiro. Bye. Gracias, Ramiro. Como siempre, esto es para finalidades de educativos, es difundir la parte de la cultura fiscal y pues espero que les haya servido. Estas pláticas son cada dos semanas sobre un tema en especial, en este caso esquemas reportables. En otras 2 semanas tendremos la fracción quinta, tenemos también otro invitado y pues iremos desdoblando y sobre lo que vaya saliendo pues iremos comentando. Las pláticas están subidas en Facebook, en la plataforma El Yin Yang Fiscal. Y pues muchas gracias a todos los participantes, gracias estimado Ramiro y Dios mediante nos vemos en 2 semanas. Buen viernes. Chao, bye.